Muy buenas noches, y muy buenas tardes y muy buenos días. Bienvenidos al canal de Juan Lancamp. Hoy vamos a abordar un tema que es de lo más importante que se puede tocar: satanismo de las élites. Y lo vamos a hacer en manos de la traductora de Benjamin Fulford en España. Ella es María Jesús Casado. Muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenas noches y bien, estamos por aquí luchando como siempre. Muchísimas gracias porque es la primera vez que vienes al canal y mira que nos conocemos muchísimo tiempo, pero hoy toca abordar a la bestia, a la sinagoga de Satanás. La primera pregunta: ¿cómo nos puedes describir a la sinagoga de Satanás? ¿Quiénes son? ¿Qué personajes están detrás de ello? ¿Y qué es la facción que domina ahora mismo esos tentáculos? Bueno, la verdad es que aunque investigues en profundidad, sabemos lo que nos dejan saber, pero obviamente el grupo sionista, el grupo nazi, son claramente parte de esa sinagoga. Eh, de hecho, o sea, el tema sinagoga del Satanás era por definición la parte de los talmúdicos. Ojo, que la mayoría de los judíos son buena gente, sobre todo los que siguen la Torá, que es como la Biblia castellana, o en castellano, pero los judíos talmúdicos, la mayoría de los cuales son los judíos askenazis, que no tienen nada que ver con los de Judea, son gente que desde siempre han practicado los cultos a seres demoníacos, como se ha hecho también en muchas otras culturas. Y ahora mismo pues son el grupo, el lobby, con más poder y el responsable pues de dirigir, o sea, de hecho ellos se creen que están al mando del planeta, y desde luego si te pones a ver su poder, estamos hablando de que Rockefeller es un agente suyo, de que los Rothschild son los que más o menos siguen teniendo la batuta, y que todos los demás grandes poderes que conocemos, todo lo que llamamos neocons, los grandes bancos, las grandes multinacionales, les pertenecen. Entonces, esta gente que domina el mundo, pues resulta que además son satánicos, y ese satanismo, que mucha gente no se lo cree, no pueden ser tan malos. Pues entonces empiezas a ver que ellos se han infiltrado en todos los demás grupos de poder, desde las antiguas monarquías, aristocracias, en los ejércitos modernos, en cualquier grupo de poder que ellos vean, ellos intentan poner ahí a su gente. Y entonces, pues no hay más que ver pues cómo estamos degenerando hacia una sociedad mafiosa, basada en el crimen, y en el que el criminal piramidal absolutamente, en el que el más potente y el más criminal y el más malvado es el que gana. Es lo que quieren incluso normalizar, hacer que parezca normal. Para eso está Hollywood y todos sus medios. Y bueno, pues te das cuenta que están cambiando totalmente el discurso natural del hombre, que durante siglos ha sido, pues eso, que el bien vence, que la gente cuando se une consigue grandes cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente, cuando decimos que la gente no se cree que sean satánicos, esto tiene un porqué, primero. O sea, el porqué es que esta gente se remonta su poder a Babilonia, cuando el gran salto que fue de la época en que éramos agricultores y éramos tribales, a que vinieran esa especie de seres que en pocos siglos hicieron grandes ciudades, imperios, que no solamente son del siglo 3, 4 antes de Cristo, sino que parece ser que había ciudades mucho antes. No me acuerdo el nombre, esta de Turquía, el Goblet Tepe o Tepe Global, efectivamente. Pues ahí todo indica que de repente hay una serie de gente que da un salto cuantitativo tremendo. Estamos hablando de la escritura, de saber astrología, o sea, una serie de cosas que son un salto brutal que no se explica pues simplemente con una evolución normal del ser humano. Entonces, bueno, hay distintas teorías. Hay quien dice que pudieron ser una raza extraña. Yo, sin entrar en extraterrestres, simplemente hablar, que también se podría, porque es un hecho que estamos infestados de ellos desde siglos. Pero bueno, sin entrar en eso, para los que no han investigado el tema, están las invasiones indoeuropeas. O sea, Zacarías Sitchin, que es aceptado por las academias históricas occidentales, porque entre otras cosas es masón y solo ha dicho parte de lo que hay, pues hace un buen relato de cómo fueron las invasiones indoeuropeas, y decían que esta gente, que eran los que trajeron la ganadería intensiva, fueron los que hicieron de la India, que era un país con una religión parecida a la de Nepal, que era totalmente
respetuosa con el ser humano y con cualquier ser vivo. Como, pues ellos son los que metieron la guerra, hicieron el sistema de castas, condenaron a una serie de gente al ostracismo, etcétera, etcétera. Que, por cierto, los Dalits, los intocables, según Zecharia Sitchin, eran las tribus que más se les opusieron a los indoeuropeos. O sea, eran los verdaderos héroes. Y entonces ellos cogieron y los condenaron a ser los últimos de la sociedad. Pero esto habría que decírselos para que supieran que en el fondo son héroes y que volvieran a recuperar su fuerza. Entonces, estas invasiones indoeuropeas sí que explican en un momento dado unos cambios de actitud muy fuertes. Ya su influencia estaba antes. Por ejemplo, porque ya te digo, está todo el imperio babilónico, etcétera, etcétera, que adoran a Baal. ¿Y qué es Baal? Un ser con cuernos que representan muchas veces con esta estatua famosa en la que tienen fuego dentro y que le meten niños y los meten en el fuego. O sea, lo que es el origen de nuestra cultura sobre quién es el diablo y qué hace el diablo, ¿vale? Y además ellos se centran mucho en los niños por varias razones. Entre otras cosas porque así cogían a los pueblos cautivos, destrozaban su futuro y no hay cosa que aterrorice más a un pueblo normal que le quiten a un hijo. Destroza familias, destroza pueblos. Pero es que vemos también en Egipto que viene de repente la invasión de los Hicsos, que, bueno, es cierto que también había cierto tipo de sacrificios a los dioses anteriormente, pero digamos que eso se multiplica por 1000 y la crueldad hacia el pueblo y hacia los enemigos se multiplica por 1000 con la invasión de los Hicsos, que es indoeuropea. Entonces, yo he hecho en falta, he estado buscando artículos sobre la invasión indoeuropea y después de un Zecharia Sitchin, que ya dijo esto hace como 20, 30 años, que ha sacado sus libros, todavía no hay o no está en Internet ningún buen estudio sobre cómo influyó en cambiar las costumbres y sobre todo hacia la crueldad, hacia el dolor, hacia los sacrificios a los dioses. Que hay los dioses, pues los que creemos, hemos investigado el tema extraterrestre, sabemos perfectamente que son estos elementos que viven entre nosotros, transdimensionales, que no los vemos, pero que muchos de ellos se alimentan de la energía negativa. O sea, que en el fondo habría un porqué. Y entonces, pues no he encontrado un buen estudio sobre las invasiones indoeuropeas, que sería la explicación que yo suelo dar a la gente que no ha investigado el tema extraterrestre, de por qué hay un cambio cualitativo en la humanidad y de dónde le viene a esta gentuza. Claro, el que es cruel, el que es malvado, ha mandado durante los siglos. Ya es el que en un momento dado surge el Imperio Romano, se mete en el Imperio Romano y acaba mandando. Hay revoluciones, se mete en las revoluciones y acaba mandando. Y este ha sido su modus operandi a través de distintos pueblos, los házaros, los Hicsos, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que históricamente se podría trazar el mal, hacer un mapa del mal a través de estas señales. Todo lo que has dicho es cierto, porque si leemos lo que pasaba en Babilonia cuando querían invadir Damascus, que es Damasco, y los montes Cáucaso, ¿no?, que utilizaban toda esa zona para insertar su línea de sangre que fuese inmortal, y luego, cuando acabó toda esta historia, fueron a crear la nobleza negra, la Black Nobility, que en eso aprovecharon para ponerse en Venecia, de Venecia meterse a las monarquías europeas, como también se podría explicar que el linaje famoso de los Windsor es un linaje anglosajón no británico, porque ellos masacraron a los monárquicos originales. Y eso se sabe si seguimos la línea de lo que pasó en el caso de Jack el Destripador, el asesinato de Diana de Gales, porque no se puede decir accidente a día de hoy, porque es un asesinato ritualístico. El Puente del Alma, como también el tema del asesinato de John Kennedy, ¿no? Y estos linajes, decían primero, son los Illuminati. Claro, en un momento dado, los Illuminati han dominado la facción poderosa, pero ahora lo que está ocurriendo es que la masonería de grado 33 y grado 99, que es del rito egipciano Memphis Mizraim, controlan cierta facción importante en este mundo, como también los del rito escocés. En Francia, por ejemplo, es muy importante investigar toda esa intemperie de poderes fácticos dentro de las administraciones de justicia, que cuando tú denuncias una trama de pedocriminalidad de estos criminales que utilizan la justicia para matar a niños,
tú no puedes denunciar porque enseguida sacan su agencia de desinformación. Y esto se puede comprobar mediante otras investigaciones que se han hecho. Dutroux, Zandvoort, Bar España, Alcácer, Marianne Vastra, los asesinatos de la Casa Real holandesa en Zwolle, donde está implicado uno de los mayores sionistas del mundo, George Soros, de origen de familia nazi, de los nazis primitivos, porque hay otro linaje como son los Bush, que tienen conexiones con los Windsor y también en concreto con Alemania. Entonces, todas estas familias, según tu percepción, María Jesús, ¿a qué facción pertenecen ahora mismo? Quitando lo de antes, porque has comentado el origen y el origen es importante entenderlo. Pero ahora, vayamos ahora, 2017. ¿Dónde pertenecen? ¿A quiénes les están dando su poder? ¿O a ellos qué poder les dan? Esa es la pregunta. Tendría que estar ahí dentro para saberlo a ciencia cierta. Lo que tú dices es bastante cierto, o sea, de momento, siguiendo a Benjamin Fulford, y que es prácticamente mi fuente principal, diríamos que la facción principal del satanismo y del poder mundial es la que tiene su base en Tel Aviv, en Israel. La gente que tiene sobre todo doble nacionalidad israelí y estadounidense, que están en los dos lados del charco, esas son, que los que toda la gente que conocemos que está en el poder de Estados Unidos, hasta ahora pues ha sido un poquito sus lacayos los que nos han dejado saber, pero ellos están detrás, y también está ahí pues sobre la familia Rothschild, etcétera. Pero luego nos enteramos pues que dentro de la familia Rothschild hay 2 o 3 facciones. La francesa, como tú dices, es muy importante. Francia está muy infestada de sionismo. Ahí hay una rebelión que se está gestando porque el pueblo francés se está dando cuenta hasta qué punto los están manejando. Espero que no se vuelva contra los buenos judíos, la gente buena judía, pero sí que es cierto que a cierto nivel pues la policía y una serie de mandos, todos entran en una serie de juego en el que no hemos hablado, que no se nos olvide, de cómo la pedofilia y el satanismo les sirve también no solo para hacer sus sacrificios, no solo en un momento dado para hacer un tráfico de órganos, tráfico de sexo, etcétera, etcétera, sino para conseguir una cadena de lo que llamaríamos chantaje. Es decir, cualquier persona que quiere ser poderosa, etcétera, etcétera, te meten en la masonería, te enseñan 4 cosas, pero luego te dicen, pues mira, te tienes que tirar a esta persona o tienes que violar a esta otra. Y tú dices, bueno, pues una vez, no pasa nada. Como te graban y te tienen pillado, acabas haciendo lo que te manden, matar y tal. Y por cierto, acabamos de tener un caso de un niño muerto en Elda, aquí muy cerca, y que tiene también todo el olor de una trama pedófila y de rebeldía. Cuando matan a un niño normalmente en estas circunstancias es una venganza directa contra los padres, normalmente. Y a fecha de ahora, pues ya te digo, el grupo sionista, como tú bien dices, hay varios grupos. Están los sefardíes, que se distinguen un poco de los askenazis, puesto que tienen un origen español y algunos de ellos son árabes, no tienen tanta fuerza, pero también hay mucho sionista, y en ese sentido quería decir, para la gente que no acaba de creérselo, que lean, por ejemplo, relean Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, y verá que por lo menos 2 o 3 cuentos de ellos hablan de que el judío que tenía fama de hacer desaparecer niños. Pero es que luego ustedes se van a investigar un poquito, esta chica tan maja que hacía vídeos, que estaba muy bien informada, bueno, igual te acuerdas, que hablaba, es que le gustaba mucho a Juan el científico. El científico Juan, un saludo. Sí. ¿Es española la que hablaba de esto? No, era una chica rusa, pero afincada en España con muy buen español y haciendo unos vídeos muy buenos, y que traía una serie de datos sobre por qué hubo las razias en Rusia. ¿Te acuerdas de las razias en Rusia? Que fueron cuando realmente el judío pareció que era atacado sistemáticamente y tal. ¿Y por qué fue? Pues fue porque una serie de gente se chivó de que estaban desapareciendo niños y que estaban haciendo esos sacrificios. Y hay grabados del siglo XVIII, hay información, hay periódicos de la época diciéndolo. Es decir, que cuando ellos dicen, siempre nos acusan de esto, nos tienen manía. No, perdona, no te acusan de, no sé qué decirte, de robar ganado, no te acusan de tal, te acusan siempre de matar niños. Algo hay ahí. Efectivamente, mira, para resumir, para que no se haga tan largo,
estamos viviendo bajo una ilustre degeneración, como bien decía el famoso libro de la duquesa Medina Sidonia, un libro muy importante para los que queremos entender la ritualística. La ritualística en sí está basada en varios conceptos. Está el abuso del control mental, que es el primer enganche para controlarte mediante un programador que es un handle, Michael Aquino, estas familias de poder que tienen sus satanistas primitivos. Luego están esas orgías macabras donde te llevan a una ceremonia sin tú saberlo porque te dicen te vamos a llevar a una fiesta privada de un cumpleaños. Y ya tenemos casos donde se ha dicho de varios modelos me han abusado sexualmente en una fiesta donde me llevaron engañada. Karen Mulder, por ejemplo, un caso muy famoso donde estaba conectada con el príncipe de Mónaco. Entonces, tercer punto, ya luego pasa ese punto de la oligarquía satánica o luciferina, de estos luciferians, que cogen, y para no mezclar, cogen a un bebé, lo meten en un altar y el miembro iniciado tiene que sacrificarlo, ¿vale? Esto es un pacto de las ceremonias sobre el ritual libelo de sangre, el ritual crimen judío, sin culpar a los judíos, porque hay judíos que son buena gente. Vamos a hablar de sionistas o de talmúdicos. Bueno, sí. Que además no son verdaderos judíos. Efectivamente, son los falsos, los que se infiltraron en Israel. Y de varias otras etnias, además. Sí, efectivamente, lo que estabas comentando es importante porque casi siempre este tipo de cosas lo hacen castillos, por ejemplo, el Chateau de Semerois, en el castillo este de Marras de Inglaterra, donde grabaron Eyes Wide Shut de Kubrick, y hay muchos más. Pero entonces, para coger la cesta de Navidad, lo que has dicho de este niño sí que lo he leído por encima y tiene esa pinta tan macabra como lo de la niña de la vía del tren que apareció hace bien poco, la niña Lucía Vivar, que desaparece de un lugar en concreto y aparece a 7 kilómetros de ese lugar. Y eso te preguntas quién ha movido a esa niña, porque es una niña de 3 años. Y ahí entendemos que por las fechas coincidía con el ritual del Gran Clímax. Pero le salió mal el plan. Y sobre estas fechas casi siempre cogen niñas o niños de una edad determinada porque quieren celebrar el cambio de la nueva era para ellos. Con esto del eclipse y toda la historia. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del eclipse para ir finalizando, ¿vale? ¿Y qué cambios puede haber según dice Benjamin Folds? Bueno, en el eclipse obviamente cuando se le da mucho aire a una fecha es porque es importante para ellos y suelen hacer rituales tanto privados como públicos, en el sentido de que efectivamente podemos contar con que ellos tienen su reserva de esclavos que sacrifican, pero lo que más les gusta parece ser es hacer cosas como el atentado de Barcelona, que también en cierta manera puede ser, por las fechas, etcétera, un poquito antes, un poquito después, intentar celebrar de alguna manera estos eclipses y estos fechas especiales, ¿no? Ahora también cuando tengamos el cambio de hora, el cambio sobre todo de estación, el equinoccio, etcétera, etcétera. Ellos en un momento dado, bueno, pues ¿qué opinión tengo? Que esta gente son nada menos que los autores, los que dominan, o sea, y no dejan que entre nadie más en este tal, no solamente la droga a través de la CIA, sino también el tráfico humano y el tráfico de órganos. Y ahí ya hay un estudio, una investigación sueca apuntando directamente a Israel, al gobierno de Israel como colaborador necesario en el tráfico de órganos mundial. Como un sitio primero, que sistemáticamente han estado, digamos, a todos los prisioneros, o sea, hubo un momento en que a los prisioneros palestinos los devolvían con un costurón diciendo, uy, se puso malo y tuvimos que extirparle el apéndice. Pero resulta que luego al hombre o al chiquillo le faltaba un riñón o le faltaba un algo. Hay fotos en las que el ejército israelí directamente, te ves un médico militar sacándole los órganos a un recién muerto, que por eso tú dices, es que les interesa matar, y les interesa matar poco a poco. Pero es que Benjamin Fulford, por ejemplo, ha denunciado que en la guerra de Ucrania, por ejemplo, hubo muchísimo cosecha, que llaman ellos. Y matar directamente, necesito una hembra de tanta edad, de tal característica, y necesito un brazo.
y médicos y mujeres médicos especialmente sanguinarias, haciendo esto. Decirte que también han sido muy importantes en los campos de refugiados, y ahora mismo, cuando sabes que hay también una denuncia de que están ahuyentando a las ONGs que ayudan en el Mediterráneo a la gente que pasa con patera, eso tú puedes jurar que no está el gobierno libio detrás de ello, sino que está seguramente estas mafias intentando tener más cosecha por otro lado. Cuando vinieron los refugiados, hubo un momento en Europa, y salió en la prensa normal, 10.000 niños desaparecidos de estos refugiados. Y está en la prensa, pocas cosas salen a veces, pero también hablan de que en un momento dado han desarticulado redes de tráfico de niños somalíes, o etcétera, y que la base estaba en Inglaterra, o sea, llevaban a los niños somalíes a Inglaterra, y cualquier persona tiene que pensar, vamos a ver, que ¿para qué quiere llevar nadie niños somalíes a Inglaterra? ¿Que van a usarlos de esclavos? No. Obviamente, son niños que nunca van a ver la luz y que van a servir para rituales satánicos. Entonces, la conexión está clara. O sea, esta gente esto lo tiene más que dominado, y como decíamos antes, tienen a sus esbirros que se dedican a captar. Tienen también su gente poderosa que se dedica a captar incluso a alto nivel para que, o sea, lo que está también muy denunciado, Rafa Pala ahí tiene 2 magníficos libros de cómo funciona el satanismo a nivel de la industria cinematográfica, en Hollywood concretamente, y lo tiene bien documentado. Casi todos los managers son sionistas, y como por ejemplo también la industria musical, cómo tiene ciertos rituales, o sea, eso de que estos muertos de los 27 años, o sea, Jimi Hendrix, etcétera, etcétera, en el fondo, cuando querían librarse de alguien, siempre buscaban la manera de hacerlo ritualmente, buscaban fechas, buscaban edades, buscaban el momento, y buscaban, pues según le odiasen más o menos a la persona, la manera de hacerlo. Entonces, cuando empiezas a verlo, están por todos lados, y le puede tocar a usted mañana. Eso es, y ojalá que no nos toque a nadie, porque si no, no puedes hacer nada. Y no hay que tener miedo, pero hay que saber que hay que atajar esto. Hay que atajarlo. Y denunciarlo. Efectivamente. No cerrar los ojos. No, si cerrarlos, no hay que cerrarlos. No, lo digo por la gente. No, estoy Espero que me oiga gente que haga falta que se... Sí, aquí tenemos una audiencia que es de todo el mundo ya, de América Latina, Estados Unidos, Europa, todas las partes del mundo que no falten, y África incluso, nos escuchan. Quiero decir que la conciencia se está expandiendo. Aquí lo importante es que estos temas de información y de actualidad sirvan para ampliar una cortesía de información, para que la gente amplíe esas ganancias a nivel espiritual, que el ser interior no se deje dominar por la caja tonta de Big Brother, el Gran Hermano, el código de barras del microchip y toda la historia. Pero esto ya lo vamos a abordar en un siguiente programa, porque habíamos quedado en hacerlo resumido, y creo que ha quedado claro que la gente ya se está dando cuenta. Estamos en el siglo XXI, 2017, y aún así, aún sigue pasando. Y lo más lamentable es que en España, con lo de Alcácer, no hemos salido a la calle, y en Bélgica sí se ha salido para incluso forzar a un gobierno a echarlo a la calle. Y eso teníamos que haber hecho aquí en este país, porque el caso Alcácer es un escándalo que implica a la monarquía española, de la que siempre sabemos que está metida en robos bancarios, en estafas, corrupción, mujeres, etc. Y para finalizar, si quieres decir algo más, pues te doy el paso. Pues solamente añadir que, que el tema satanista está hecho a gran escala. No estamos hablando de que solamente hagan sus sacrificios, como he dicho yo, sino de que todo el tráfico de mujeres, niñas, de cómo intenta pervertir a la sociedad. Por ejemplo, otro campo importante aquí en España o en cualquier sitio. O sea, en España, por ejemplo, cuando ha habido esta crisis que ha dejado un montón de gente sin casa y en la ruina, los servicios sociales les han hecho un recorte brutal y no ha habido dinero para ayudar a las familias pobres. Pero ¿sabes en qué eran especialmente eficaces los servicios sociales españoles? En quitarle los hijos a las familias que estaban sin casa. Y esos niños en instituciones, se supone, tuteladas por el Estado, pues resulta que tenemos varios escándalos, obviamente, que han salido muy poquito, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, y no he oído algún otro, pero tal, de malos tratos, pero ya no solo eso, de prostitución. Imagínate que te quitan a tu hijo por ser pobre, porque los bancos te han arruinado, y que tu hijo acaba siendo prostituido, violado, incluso en un momento dado aparece golpeado, y porque no han trascendido casos peores.
Para que veas, o sea, hasta qué punto llegan y cómo la trama para conseguir destrozar a la juventud y conseguir prostitutas y nueva gente está muy bien organizada. Si además dominan no solamente, ya te digo, el mundo del cine, el mundo de la música, sino incluso el mundo de la moda, significa que cualquier niño que se deje, o joven, o chica joven, o chico joven, que se deje iluminar por la necesidad de ser famoso o de llegar a algún sitio, puede encontrarse, se va a encontrar fijo en sus garras. Pero el precio es algo peor que tu alma, si no la valoras. Es que realmente eres carne de cañón, vas a acabar a los pies de los caballos, vas a ser carne de sacrificio y de control mental, y que, bueno, y golpes, o sea, las prostitutas y la gente que está en temas de estos saben que te tratan como basura. Ellos solamente respetan y no del todo a quien tiene sangre real, según ellos, y bueno, pues que lo sepáis para, antes de meteros en las filas del enemigo, pensároslo bien, porque lo que hace falta es sacar estos temas e ir contra ellos, pero con todas las de la ley y con lo que haga falta. Pues bueno, damas y caballeros, María Jesús Casado, traductora de Benjamin Fulford en España, gracias de verdad porque siempre te escuchamos desde el canal de Pili Reyes. Y qué decir sobre el programa, es un programa ya pues veterano en esto porque lleva muchísimo tiempo. Recuerdo las invitaciones que me enlazaste en diversas ocasiones y como siempre estamos intercambiando eso, porque está claro que si no combatimos al perro del collar vamos a acabar muy mal y no nos gustaría que nos dejésemos poner pues a una determinada tecnología de estos sinvergüenzas asesinos psicópatas, ¿no? Pues bueno, pues toca decir que vamos a seguir hacia adelante y recordar dar like, suscribiros y también suscribiros al proyecto de María Jesús Casado y Pili Reyes. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.